Mi saludo cordial para todos los amigos y amigas que escuchan este programa siempre en domingo y que sintonizan nuestra emisora diocesana. Que recuerden este año y precisamente el mismo día de la fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora del Socorro, 15-16 de junio, cumplía 30 años de estar al aire, cumpliendo con esta labor de anunciar y de anunciar la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Él nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra ocasión Jesús decía: la verdad los hará libres. Si queremos verdaderamente vivir la libertad, y en este caso de todos los hombres y la libertad de los hijos de Dios, hemos de vivir en la verdad, pensar la verdad, honrarla, obrar la verdad y decir la verdad, porque cuán lejano es de toda vida cristiana la mentira. El demonio es el padre de la mentira. Entonces, que el Señor, a través de esta palabra del Evangelio de hoy, estamos en el último domingo del mes de junio, que termina precisamente con este domingo 13º del tiempo que en la liturgia llamamos ordinario, y que hoy, aunque no celebramos como en los domingos anteriores alguna fiesta importante de un misterio de la vida en Dios, de la verdad de Dios, de la verdad de la Iglesia, de la verdad de Jesucristo, es un domingo en que estamos llamados a participar en la Eucaristía y que, yendo a ella, escuchamos la palabra de Dios como alimento de nuestra vida cristiana iniciada propiamente en nuestro bautismo. Hoy precisamente el Salmo nos habla y nos invita a decirle al Señor: Señor, tú eres mi Dios y mi todo. Realmente que eso sea una verdad. Señor, tú eres mi Dios y mi todo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien, el Señor es mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Y por eso también con el salmista decimos hoy: bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye interiormente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. El Evangelio de hoy, de este domingo, número 13 del tiempo ordinario, en que estamos terminando el mes de junio para iniciar un nuevo mes, está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos 51 a 62. Dice así: cuando estaba para llegarle el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó decididamente el camino de Jerusalén y envió mensajeros por delante. Se adelantaron pues y entraron a una población samaritana para prepararle hospedaje. Pero los samaritanos, al ver que se dirigía a Jerusalén, no quisieron recibirlo. Dos de los discípulos, Santiago y Juan, le dijeron entonces: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo y acabe con ellos? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Y se fueron a otra población. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen sus cuevas y los pájaros tienen donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y a otro fue él quien le dijo: Sígueme. Pero el otro respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Y un tercero le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame ir primero a despedirme de los de mi casa. Jesús le respondió: El que empuña el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, el Evangelio de hoy nos habla de que Jesús, ya previendo que su tiempo de la misión encomendada por el Padre para salvar al mundo
allá en esa tierra donde él vivió, Judea, Galilea, Samaria, que llamamos Tierra Santa hoy, para visitar las poblaciones y los lugares por donde pasó Jesús. Nos dice el Evangelio que estaba ya para terminarle su tiempo y subir al cielo, ser llevado al cielo. Entonces Jesús decide tomar definitivamente ya el camino de Jerusalén. Él pensaba que en Jerusalén terminaba todo, porque él presentía, como Jesús, como maestro, y como hijo de Dios también, que había sido enviado por el Padre. Toma el camino de Jerusalén, enviando, sí, como toda misión, como toda tarea, también nosotros lo entendemos, envía mensajeros por delante, para que le fueran preparando el lugar por donde iba pasando en su camino hacia Jerusalén. Por eso este evangelio que hoy hemos escuchado, pues tiene como varias etapas que nosotros podemos ir mirando. Tal vez podemos describir 5 o 6 etapas de este evangelio en que se desarrolla este episodio de la vida de Jesús camino a Jerusalén. Primero, nos habla de una aldea de Samaria a donde Jesús, yendo a Jerusalén, tenía que llegar como paso obligado. No habla del nombre, de la ciudad, una ciudad de los samaritanos, donde ellos vivían. Pero, claro, ya ellos sabían que podían recibir a Jesús por los milagros que él hacía. Sacaban los enfermos, salían a escucharlo, pero oyeron a los que Jesús mandó por delante para prepararle el lugar que él iba a Jerusalén. Y entonces vea, también en esas circunstancias aparecen las envidias, los celos. No querían, sino que fuera a su tierra, Samaria, y a sus pueblos. Por eso, entonces, ¿qué deciden ellos? No recibirlo, no darle hospitalidad. Era muy raro porque la hospitalidad heredada en la Biblia nos habla del pueblo de Israel, era algo como muy válido para ellos. Muy raro que la gente dejara pasar a alguien sin acogerlo, sin recibirlo. Pero vea que la gente de Samaria decide no acoger a Jesús cuando se dirigía a Jerusalén. Y entonces alguna gente que no quería pasar por ahí prefería coger otro camino. Jesús no está de acuerdo con que cojan otro camino, ¿por qué no se pasa por ahí? Pero encontramos con que aquella gente no lo recibió. Esa es como una primera escena. Una segunda escena es que 2 de sus apóstoles que iban con él, Santiago y Juan, seguramente eran los mensajeros que el Señor envió para preparar el lugar, reaccionan violentamente contra los samaritanos y al momento le dicen a Jesús, mirando quizá algunos pasajes que ellos conocían del profeta Elías, que pedía fuego del cielo, recuerden, contra los profetas de Baal. Entonces ellos también le piden a Jesús, déjanos que nosotros pidamos que llueva fuego del cielo para exterminar a los habitantes de esta aldea. Ellos tienen esa mentalidad, la de que no hay manera de entender que se obrara de esta manera y piensan tener como si fueran los dueños, diría alguien, de Dios y de que ellos son los privilegiados y de que por qué hay este tipo de actuaciones respecto a Jesús. Pero la reacción de Jesús, tercera escena, ante esta petición de hacer llover fuego del cielo sobre esta gente que no quiere recibir a Jesús, Jesús no está de acuerdo. Los reprende. Ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido para tomar la vida de los hombres, sino para salvarla. Cada ocasión que se presentaba como esta, Jesús la aprovecha para enseñarle a sus discípulos cómo Él no viene
a aplicar discriminaciones. Como Él no viene a reprender y mucho menos con violencia a quien toma una decisión porque así lo estima. Hay que ir poco a poco en la pedagogía de Jesús, entendiendo lo que es el amor, el respeto a los demás, lo que es perdonar a quien ofende. Y recuerden lo que le respondía Jesús a Pedro cuando le dijo cuántas veces hay que perdonar. Hay que perdonar hasta 70 veces 7. Jesús en la cruz escoge perdonar al ladrón arrepentido para dar esa lección desde la cruz de que las actitudes ante las demás personas nunca deben ser de esa manera. Se ve que los apóstoles todavía no entendían muy bien la pedagogía de este gran maestro. Y siguiendo el camino aparecen 3 escenas de personajes que uno se ofrece para seguir a Jesús. A otro el mismo Jesús le dice, sígueme. Y finalmente un tercer caso también de otro que quiere seguir a Jesús, pero con condiciones. ¿Cómo va respondiendo Jesús a cada uno de estos casos? Porque ninguno de estos 3 se hizo discípulo del Señor, como aquellos que llamó en el lago de Tiberías, como los que formaron parte de los 12 apóstoles, que Jesús los llamó, como a Pedro y a su hermano Andrés, como a Simón y Santiago, como a Andrés, como a los demás que dejaron las redes y los siguieron. Y Jesús les dijo, los haré pescadores de hombres. La primera escena de este que busca a Jesús y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús no vio muy clara su decisión. El discípulo que quiere seguir a Jesús lo hizo como superficialmente, porque no entendía que realmente era seguir a un maestro que no tiene ni siquiera una piedra para reclinar su cabeza. Las zorras y los pájaros le llevan esa ventaja, como dice Jesús en el Evangelio, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No le vio la actitud a aquel que quería seguir a Jesús, que era una entrega más decidida. En este camino hacia Jerusalén, Jesús, mirando a otra persona, le dice, sígueme. Pero, como le dijo a los primeros discípulos, ¿pero cuál es la reacción de esta persona? La reacción de la persona llamada es positiva, está dispuesto a seguir a Jesús, pero solo pide permiso para poder ir a enterrar a su padre. A veces como que uno no entendiera cómo Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Porque en otra parte Jesús les decía, el que no deja a su padre y a su madre, no es digno de mí. Esa es la cruz que el Señor quiere dar a entender, un desprendimiento tal que no sean los valores humanos los que priman, sino el valor del llamado que Jesús hace. Nosotros también somos llamados y le hemos dicho a Jesús muchas veces, te seguiré a donde quiera que vayas. Pedro le dijo así en cierta oportunidad, recuerden, en la lectura de la Pasión en la Semana Santa, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, repitiendo la misma frase de Pedro, ¿que me seguirás a donde quiera que vayas? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así sucedió. 3 veces negó Pedro a Jesús. La decisión de seguir a Jesús, la decisión de la vida cristiana, es exigente, es radical. Aquel que se dispone a seguir a Jesús debe dejar todo detrás de sí. Es lo que nos dice hoy en el Evangelio. Los bienes son relativos. Cuando vayamos a llegar al fin de nuestra vida, de nuestra muerte, ¿qué nos podemos llevar de lo que conseguimos de bienes o de riqueza en este mundo? Hay que pensar, como dice Jesús en un evangelio de estos días, mirar los valores que no perecen. Hay que aprender a mirar los valores eternos, no los terrenales. Y finalmente, una tercera propuesta de seguir a Jesús aparece también en el evangelio de hoy. Te seguiré, dice la persona que se acerca a Jesús, pero déjame antes despedirme de los de mi casa.
De nuevo, la respuesta de Jesús es radical. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús habla del reino de Dios. ¿Y quiénes son aptos para el reino de Dios? El que no tome su cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz. El que quiera decir discípulo mío, tome su cruz y sígame. El discipulado. Estamos en este momento de la vida de la iglesia en que se nos insiste tantísimo de la iglesia y su misión, de que somos bautizados y somos enviados, de que somos discípulos de Jesús y que somos testigos de esa enseñanza que el Maestro como Maestro nos da. Discipulado misionero. A eso estamos llamados. Que el Señor en este día que nos da este ejemplo a través de su travesía yendo a Jerusalén y que nos habla del reino de Dios, que es un reino de amor, de justicia, de gracia, de paz. Nosotros seamos aquellos que así lo pedimos en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Seamos también mensajeros de ese reino que queremos como cristianos, como seguidores de Jesús, con nuestra vida, nuestro ejemplo, establecer en este mundo. El evangelio de la paz, el evangelio de la verdad, el evangelio de la vida cristiana en el matrimonio, el evangelio de la familia. Cuánta necesidad tenemos de que realmente descubramos a Dios en estos ámbitos y en estos ambientes, en estos escenarios en que Jesús nos pide una respuesta. ¿Qué hemos de darle al mundo desde nuestra vida cristiana para ser solidarios con los demás en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda del amor? Que para todos ustedes hoy reciban también, como todos los domingos, la bendición de Dios, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos.